¿Qué onda, mis cracks del internet? Sergio Guaigua al habla, listos para una aventura que nos va a dejar con la piel de gallina. Hoy no vamos a explorar una ciudad exótica, ni a probar comida extraña, no. Hoy nos vamos a sumergir en las profundidades de la historia, en relatos que, aunque antiguos, resuenan con una fuerza brutal. Hablamos de figuras legendarias, los 12 apóstoles, esos nombres que hemos escuchado 1000 veces, pero ¿alguna vez se han preguntado qué pasó con ellos después? ¿Cómo terminaron sus días aquellos que caminaron junto a una de las figuras más influyentes de la humanidad? Les adelanto, no fue un camino de rosas. Prepárense, porque lo que vamos a descubrir es una serie de destinos trágicos, llenos de valentía, convicción inquebrantable y, sí, mucho sufrimiento. Estas no son solo leyendas piadosas, son testimonios de hasta dónde puede llegar un ser humano por sus creencias. Olvídense de las estampitas y las estatuas serenas. Vamos a conocer el lado más crudo y real de sus vidas. Es una verdadera locura pensar en el coraje que tuvieron. Así que pónganse cómodos. Ábranse una botanita, porque este viaje a través del tiempo y el sacrificio va a ser intenso, se los aseguro. Hoy, mis valientes, descorreremos el velo sobre el destino final de estos 12 hombres. Desde crucifixiones que desafían la imaginación hasta martirios que parecen sacados de una película de terror, pero que según las tradiciones, fueron muy reales. ¿Están listos para conocer el precio de la fe en su máxima expresión? Pues vámonos, que la historia nos espera y tiene mucho que contarnos. Esto es el destino trágico de los 12 apóstoles. ¡Arrancamos! Empezamos fuerte, mis pichones, con nada más y nada menos que Pedro, Simón Pedro, el pescador, la roca sobre la que se construiría la iglesia, según la tradición. Un tipo impulsivo, a veces metía la pata, pero con un corazón enorme y una lealtad a prueba de todo. Imagínense la presión, ser uno de los más cercanos a Jesús, ver todo lo que vio, y luego tener la tarea de llevar ese mensaje al mundo, una responsabilidad que te explota la cabeza. Pedro no se quedó quieto, viajó, predicó y se convirtió en una figura central para los primeros cristianos, especialmente en Roma, el corazón del imperio más poderoso de la época. ¿Qué agallas hay que tener para ir a predicarle al león en su propia jaula? Pero claro, ser tan visible en un imperio que no veía con buenos ojos a esta nueva fe, tenía sus riesgos, y vaya que sí, estamos hablando de la Roma de Nerón, un emperador no precisamente conocido por su tolerancia. Las persecuciones contra los cristianos eran brutales, sistemáticas, y Pedro, siendo quien era, se convirtió en un objetivo prioritario. La tradición cuenta que, sintiendo que su hora llegaba, intentó huir de Roma, ¿quién no lo haría? Pero tuvo una visión de Jesús que le hizo recapacitar y regresar a enfrentar su destino. Imagínense ese dilema, esa conversación interna. El miedo contra el deber, qué momento tan heavy. Finalmente Pedro fue capturado y condenado a la crucifixión, pero aquí viene el detalle que te hiela la sangre y te hace admirar su convicción. Según los relatos, Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo. Sí, como lo oyen, cabeza abajo. ¿La razón? Consideraba que no era digno de morir de la misma forma que su maestro, Jesús. ¡Qué humildad y qué entereza en el último momento! Es una imagen potentísima, un hombre desafiando la lógica del sufrimiento por una creencia profunda. Una muerte terrible, lenta, dolorosa, en una posición que agravaría cada segundo de agonía. El lugar tradicional de su martirio es la colina Vaticana, donde hoy se erige la Basílica de San Pedro. Imagínense la carga histórica de ese sitio. Su final fue un testimonio brutal de su fe, una declaración final que resonó a través de los siglos. No fue solo una ejecución, fue un símbolo de resistencia y devoción. Un final trágico, sí, pero que cimentó su leyenda para siempre. Vaya manera de empezar este recuento, y esto apenas comienza, amigos. Seguimos, mis valientes, y ahora le toca el turno a Andrés, el hermano de Pedro y, según algunas tradiciones, el primer apóstol llamado por Jesús. Por eso lo conocen como Protocletos, que significa el primer llamado.
Imagínense ese momento, ser el pionero, el que da el primer paso hacia una aventura que cambiaría el mundo. Andrés era un tipo, según se cuenta, más tranquilo que su hermano, pero con una fe igual de sólida. No se quedó en casa calentando el asiento. Para nada. Se lanzó a predicar por tierras lejanas, llevando el mensaje a regiones como Escitia y Grecia. Un verdadero trotamundos de la fe. Su viaje misionero lo llevó finalmente a Patras, en la región de Acaya, en Grecia. Allí, su predicación empezó a tener mucho éxito, convirtiendo a multitudes, incluida la esposa del gobernador romano local, un tal Aegeates. Y claro, esto no le sentó nada bien al gobernador. Imagínense la escena, un predicador extranjero convenciendo a tu gente, y hasta a tu propia esposa, de seguir a un Dios diferente y unas costumbres nuevas. Aegeates, enfurecido, confrontó a Andrés, exigiéndole que renunciara a su fe y sacrificara a los ídolos romanos. La tensión debió ser palpable. Pero Andrés, con la misma firmeza que su hermano, se negó rotundamente. No iba a traicionar sus creencias, ni de broma. Ante esta negativa, el gobernador Aegeates, en un acto de crueldad y para dar un escarmiento, lo condenó a morir crucificado. Pero no en una cruz cualquiera, no señor. La tradición cuenta que Andrés fue atado no clavado, para prolongar su agonía, a una cruz en forma de X, la Crux de Cusata, que desde entonces se conoce como la Cruz de San Andrés. Una forma de tortura diseñada para un sufrimiento lento y terrible. Lo más impactante, amigos, es que se dice que Andrés estuvo predicando desde la cruz durante 2 o 3 días antes de morir. Imagínense la escena, atado, sufriendo un dolor indescriptible, y aún así, usando sus últimas fuerzas para compartir su mensaje con la multitud que lo observaba. ¡Qué entereza! ¡Qué convicción! Su muerte no fue un silenciamiento, sino un último y poderoso sermón. La cruz en forma de X se convirtió en su símbolo, y su historia, en un ejemplo de perseverancia hasta el final. Otro destino trágico que nos deja sin palabras. Avanzamos en este recorrido por destinos impactantes, y ahora nos encontramos con Santiago el Mayor. No confundir con el otro Santiago, el menor, del que hablaremos luego. Este Santiago era hijo de Zebedeo y hermano de Juan, otro par de hermanos en el núcleo duro de los apóstoles. Junto con Pedro y Juan, Santiago formaba parte del círculo más íntimo de Jesús, presente en momentos clave, como la transfiguración y la agonía en el huerto de Getsemaní. Testigo de primera fila de eventos que marcarían la historia. Era un tipo de carácter fuerte, tanto que Jesús los apodó a él y a su hermano Boanerges, que significa hijos del trueno. Ya se imaginarán la intensidad. Santiago no se andaba con rodeos. Era apasionado, vehemente en su fe y en su predicación. Después de la crucifixión y resurrección de Jesús, se dedicó con fervor a difundir el mensaje, especialmente en Jerusalén y Judea. Su figura era prominente entre los primeros cristianos, un líder natural que no temía alzar la voz. Pero esta misma prominencia y su celo evangelizador lo pusieron en el punto de mira de las autoridades de la época, que veían con recelo el crecimiento de esta nueva secta judía que proclamaba a un Mesías crucificado. La cosa se estaba poniendo tensa en Jerusalén. El que tomó cartas en el asunto fue el rey Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande. Este Herodes quería congraciarse con los líderes judíos más conservadores, aquellos que veían a los cristianos como una amenaza, y qué mejor manera de hacerlo que atacando a una de sus figuras más visibles. Así, alrededor del año 44 después de Cristo, Herodes Agripa ordenó el arresto de Santiago. La Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, lo cuenta de manera muy escueta pero contundente. Por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, así de directo y brutal. Santiago el Mayor tuvo el sombrío honor de ser el primer apóstol en morir martirizado. Su ejecución fue por decapitación, un método rápido pero igualmente violento llevado a cabo en Jerusalén. No hubo un largo proceso, ni una crucifixión prolongada como en otros casos.
Fue una decisión política, un golpe de efecto de Herodes para frenar el avance del cristianismo. La muerte de Santiago fue un duro golpe para la joven iglesia, pero también un presagio de las persecuciones que vendrían. El primer hijo del trueno silenciado por la espada, pero cuya fe resonaría con más fuerza. ¡Qué historia, amigos! Y llegamos a Juan, cracks, el hermano de Santiago el Mayor, el otro hijo del trueno, pero también conocido como el discípulo amado. ¡Qué título, eh! Una figura fascinante, llena de contrastes. Se dice que era el más joven de los apóstoles y tuvo una relación muy especial con Jesús. Estuvo al pie de la cruz, y fue a él a quien Jesús le encomendó el cuidado de su madre, María. Una responsabilidad enorme que habla de la confianza que Jesús depositaba en él. Juan es tradicionalmente asociado con el cuarto evangelio, 3 epístolas y el libro del Apocalipsis. Un legado literario y teológico impresionante. Ahora, uno pensaría que siendo tan cercano a Jesús y tan influyente, su final sería igual de trágico y violento que el de sus compañeros. Y de hecho, casi lo fue. Hay tradiciones muy fuertes que cuentan que Juan también sufrió persecuciones. Una de las más famosas dice que el emperador Domiciano ordenó que lo arrojaran a una caldera de aceite hirviendo en Roma. Imagínense el horror. Pero, milagrosamente, según esta tradición, Juan salió ileso. Una escena digna de película, como si tuviera una protección divina, o una suerte de campeón. Este evento, aunque no terminó en su muerte, muestra que no se libró de la furia imperial. Después de este y otros episodios de persecución, Juan fue exiliado a la isla de Patmos, una pequeña y rocosa isla en el mar Egeo. Un destierro en toda regla. Fue allí, en ese aislamiento, donde se dice que recibió las visiones que plasmó en el libro del Apocalipsis, un texto lleno de simbolismo, profecías, y una imaginería que ha fascinado y desconcertado a la gente por siglos. ¡Qué lugar para recibir semejante inspiración! La soledad del exilio convertida en fuente de una de las obras más enigmáticas de la historia. Vaya giro del destino. Pero aquí viene lo sorprendente, amigos, lo que diferencia a Juan del resto de los apóstoles que hemos visto y veremos. Juan fue el único de los 12 originales, sin contar a Matías, que, según la tradición más aceptada, murió de causas naturales, de viejito. Después de su exilio, regresó a Éfeso, una importante ciudad en Asia Menor, la actual Turquía, donde continuó su ministerio, escribió y guió a las comunidades cristianas. Se dice que vivió hasta una edad muy avanzada, alrededor de los 100 años, falleciendo plácidamente. Un final tranquilo después de una vida tan agitada y llena de peligros. Es casi poético, el discípulo amado teniendo una despedida serena, una excepción que confirma la regla de los destinos trágicos de los demás. Continuamos este viaje por los confines de la fe y el sacrificio, y ahora es el turno de Felipe. Otro de los primeros llamados, originario de Betsaida, la misma ciudad que Pedro y Andrés. Felipe es ese apóstol que a veces se nos presenta como un tipo práctico, incluso un poco literal. ¿Recuerdan cuando Jesús alimentó a los 5,000? Fue Felipe quien dijo, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Un hombre de números al parecer, pero también de una fe profunda que lo llevó a seguir a Jesús sin dudar y a invitar a otros, como a Natanael, Bartolomé, a hacer lo mismo. Un evangelizador desde el principio. Después de la ascensión de Jesús, Felipe no se quedó de brazos cruzados. Se lanzó a la aventura misionera, llevando el mensaje cristiano a diversas regiones. Las tradiciones lo ubican predicando en Escitia, y de manera muy destacada, en Frigia, en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Su campo de acción principal parece haber sido la ciudad de Hierápolis, una urbe conocida por sus aguas termales y, en aquel entonces, por sus cultos paganos, incluyendo la adoración a una víbora o serpiente gigante que era venerada por la población local. Imagínense llegar a un lugar así a predicar un mensaje completamente diferente. En Hierápolis, la predicación de Felipe y su desafío a las deidades locales
no tardaron en generar conflicto. Se cuenta que, a través de sus oraciones, logró vencer o expulsar a esta serpiente sagrada, o que denunció el culto como idolatría. Esto, por supuesto, enfureció a los sacerdotes paganos y a las autoridades de la ciudad, que veían amenazadas sus tradiciones y su poder. Se metió en la boca del lobo literalmente. La confrontación era inevitable, y como hemos visto con otros apóstoles, desafiar el statu quo religioso y político en aquella época era una sentencia de muerte casi segura, y así fue. La tradición más extendida sobre el final de Felipe es que fue arrestado y condenado a muerte en Hierápolis. El método elegido para su martirio fue la crucifixión. Algunas versiones dicen que fue crucificado cabeza abajo, como Pedro, mientras que otras simplemente hablan de crucifixión. Se dice que incluso colgado en la cruz, siguió predicando y orando por sus verdugos. ¿Qué fortaleza se necesita para eso? Su muerte, al igual que la de sus compañeros, fue un testimonio de su inquebrantable fe. Hierápolis, la ciudad de las aguas sagradas, se convirtió también en la ciudad del martirio de Felipe, un lugar donde su fe quedó, trágicamente, clavada para la historia. Prepárense mis cracks, porque la historia que sigue es una de las más crudas y espeluznantes de todas. Hablamos de Bartolomé, también conocido como Natanael, aquel a quien Jesús vio debajo de la higuera y reconoció como un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Un elogio tremendo viniendo de quien venía. Bartolomé, a pesar de su escepticismo inicial, ¿de Nazaret puede salir algo bueno?, se convirtió en un seguidor devoto y emprendió largos viajes misioneros, llevando el evangelio a lugares tan remotos como la India, Etiopía, Mesopotamia, y de manera muy significativa, Armenia. Un verdadero aventurero de la fe, llegando a los confines del mundo conocido. Fue en Armenia donde la tradición ubica su martirio, y es aquí donde la historia se vuelve particularmente gráfica y terrible. Se dice que Bartolomé tuvo un éxito considerable en Armenia, convirtiendo a muchos al cristianismo, incluyendo al rey Polimio y su esposa. Esto, como se podrán imaginar, no cayó nada bien entre los sacerdotes de los cultos paganos locales, quienes vieron su influencia y sus ingresos disminuir drásticamente. El poder y el dinero siempre detrás de muchas tragedias. Estos sacerdotes, llenos de envidia y temor, instigaron al hermano del rey, Astiages, quien era un ferviente defensor de las antiguas tradiciones. Astiages, enfurecido por la conversión de su hermano y la creciente influencia de Bartolomé, ordenó su arresto y ejecución. Y aquí, amigos, es donde los relatos describen uno de los martirios más brutales que se puedan concebir. Según la tradición más persistente y horrenda, Bartolomé fue desollado vivo. Sí, como lo oyen, le arrancaron la piel mientras aún estaba con vida. Traten de imaginar el dolor, la agonía indescriptible. Es algo que simplemente escapa a nuestra comprensión. Un tormento diseñado para infligir el máximo sufrimiento posible. Una crueldad sin límites. Y como si eso no fuera suficiente, después de ser desollado, algunas tradiciones añaden que fue crucificado cabeza abajo, o que finalmente fue decapitado para asegurar su muerte. La imagen de Bartolomé sosteniendo su propia piel, como se le representa en algunas obras de arte, la más famosa, en el juicio final de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, es aterradora y poderosa. Su final en Armenia es un testimonio extremo de la barbarie a la que puede llegar el ser humano, pero también de la increíble resistencia de la fe frente al horror. Una historia que te deja helado y pensando en los límites del sufrimiento y la convicción. Seguimos adelante, comunidad, y ahora nos toca hablar de Tomás, probablemente uno de los apóstoles más conocidos por un rasgo particular, la duda. Sí, el famoso Tomás el incrédulo, aquel que dijo que no creería en la resurrección de Jesús hasta no ver y tocar sus heridas. Pero ojo, que esta duda no lo hace menos importante ni menos valiente. De hecho, una vez convencido, su fe fue inquebrantable, y lo llevó a emprender uno de los viajes misioneros más largos y audaces de todos los apóstoles, hasta la lejana India. Imagínense en aquella época,
viajar desde Judea hasta la India. Una verdadera odisea. La tradición de que Tomás llevó el cristianismo a la India es muy fuerte, especialmente entre los cristianos de Santo Tomás en Kerala, al sur del país, quienes se consideran descendientes espirituales de su misión. Se dice que desembarcó en Muziris, actual Kodungallur, en el año 52 después de Cristo, y que predicó a lo largo de la costa de Malabar, estableciendo varias comunidades cristianas y construyendo iglesias. Un pionero abriendo caminos en una tierra completamente nueva, con culturas y religiones milenarias. Tuvo que ser un desafío gigantesco, aprender idiomas, costumbres y transmitir un mensaje tan revolucionario. Pero como era de esperar en estas historias, su éxito y su predicación eventualmente chocaron con los intereses y creencias locales. Las tradiciones varían en los detalles, pero la mayoría coincide en que su ministerio provocó la ira de algunos sacerdotes brahmanes o de algún rey local que se sintió amenazado por esta nueva fe que ganaba adeptos. La confrontación era inevitable. Tomás, al igual que sus hermanos apóstoles, no estaba dispuesto a renunciar a su fe ni a dejar de predicar, incluso sabiendo los peligros que corría en una tierra extraña, y a veces hostil. El final de Tomás, según la tradición más extendida, fue el martirio en Milapur, cerca de la actual Chennai, en la India. Se cuenta que fue asesinado por orden de un rey local o por sacerdotes furiosos. El método de su ejecución fue brutal. Fue atravesado por una lanza. Una muerte violenta y dolorosa, lejos de su tierra natal, pero en el corazón de la comunidad que él mismo había ayudado a fundar. Su tumba se venera en la Basílica de Santo Tomé, en Chennai. Así, el apóstol que una vez dudó, selló su fe con su propia sangre, dejando un legado duradero en el subcontinente indio, una historia de duda transformada en certeza y sacrificio. Y el viaje continúa, mis exploradores de la historia. Ahora le toca el turno a Mateo, también conocido como Leví. ¿Y quién era Mateo antes de ser apóstol? Pues nada más y nada menos que un recaudador de impuestos. En aquellos tiempos, los publicanos, como se les llamaba, no eran precisamente populares. Eran vistos como colaboradores de los romanos y, a menudo, como corruptos. Imagínense la sorpresa de todos cuando Jesús lo llamó a seguirle. «Sígueme», le dijo. Y Mateo dejó su lucrativa pero despreciada profesión para unirse al grupo de los 12. Un cambio de vida radical. A él se le atribuye tradicionalmente la autoría del primer evangelio. Después de los eventos de la Pascua y Pentecostés, Mateo, como los demás apóstoles, se dedicó a la predicación. Las tradiciones sobre sus viajes misioneros son variadas, mencionando lugares como Persia, Partia, Media y, de forma muy prominente, Etiopía, a veces identificada como Nubia, o regiones al sur de Egipto. Es en Etiopía donde muchas fuentes antiguas sitúan el clímax de su ministerio y, trágicamente, su martirio. Imagínense llegar a esas tierras africanas, con culturas tan distintas, llevando un mensaje que desafiaba las creencias establecidas. Una tarea para valientes, sin duda. En Etiopía, se dice que Mateo tuvo bastante éxito, convirtiendo a muchos y estableciendo comunidades cristianas. Algunas leyendas incluso cuentan que convirtió a miembros de la familia real o a personas influyentes, lo que, como ya hemos visto en otros casos, podía ser tanto una bendición como una maldición. Cuando el mensaje cristiano empieza a calar en las altas esferas, también puede despertar la oposición de aquellos que ven amenazado su poder o sus tradiciones ancestrales. La historia se repite, amigos. El final de Mateo en Etiopía, según estas tradiciones, fue violento. Se cuenta que fue asesinado por orden de un rey llamado Hircano, quien se habría enfurecido porque Mateo había consagrado a Efigenia, la hija del rey anterior, como virgen dedicada a Dios, frustrando los planes de Hircano de casarse con ella. Otras versiones simplemente dicen que fue martirizado por su fe, sin tantos detalles novelescos. El método de su ejecución, según la mayoría de las fuentes, fue la espada. Fue asesinado mientras estaba en el altar o después de una disputa con el rey.
Así, el hombre que cambió los libros de cuentas por los rollos del Evangelio, selló su testimonio con su sangre en una tierra lejana, de recaudador de impuestos a mártir de la fe. Seguimos descifrando estos destinos y ahora nos encontramos con Santiago el Menor. A este apóstol, a veces se le conoce como Santiago, hijo de Alfeo, para distinguirlo de Santiago el Mayor, hermano de Juan. Hay un poco de confusión histórica porque también existió Santiago el hermano del Señor o primo, según interpretaciones, quien fue una figura muy importante en la iglesia de Jerusalén. Muchos eruditos creen que Santiago el Menor y Santiago el hermano del Señor podrían ser la misma persona, o al menos sus historias se entrelazaron mucho. Para simplificar, nos enfocaremos en la tradición del martirio de esta figura apostólica de Jerusalén. Este Santiago era conocido por su piedad y su estricta observancia de la ley judía, lo que le ganó el respeto incluso de algunos judíos no cristianos. Se le llamaba Santiago el Justo por su rectitud. Fue una columna de la iglesia primitiva en Jerusalén, asumiendo un papel de liderazgo después de que otros apóstoles, como Pedro, partieran a misiones más lejanas. Imagínense mantener la llama viva en el mismísimo corazón del judaísmo, donde Jesús había sido crucificado. No era tarea fácil, y requería diplomacia, valentía y una fe inmensa. Sin embargo, su influencia y el crecimiento de la comunidad cristiana en Jerusalén, eventualmente provocaron la ira de sectores poderosos del liderazgo judío, especialmente del sumo sacerdote Ananías el Joven o Anás ben Anás. Según el historiador Flavio Josefo, aprovechando un vacío de poder en el año 62 después de Cristo, entre la muerte del procurador romano Festo y la llegada de su sucesor Albino, Ananías convocó al Sanedrín y acusó a Santiago y a otros cristianos de transgredir la ley, una jugada política para deshacerse de una figura incómoda. El martirio de Santiago el Justo, según las tradiciones, especialmente las de Hegesipo, citadas por Eusebio de Cesarea, fue particularmente brutal y público. Primero, se dice que fue llevado al pináculo del templo, y se le instó a renunciar a su fe en Jesús ante la multitud congregada para la Pascua. Al negarse y, en cambio, proclamar a Jesús como el Mesías, fue arrojado desde lo alto. Imagínense la caída, pero sobrevivió, y la multitud comenzó a apedrearlo. Finalmente, mientras aún oraba por sus verdugos, un batanero, alguien que limpiaba telas, lo golpeó en la cabeza con un garrote o mazo, acabando con su vida. Un final terrible para un hombre conocido por su justicia, en la misma ciudad santa que tanto amaba. No se me cansen, que aún quedan historias por contar. Ahora es el turno de Judas Tadeo, también conocido como San Judas, el patrón de las causas difíciles y desesperadas. Es importante no confundirlo con Judas Iscariote, el traidor, pobre Tadeo, cargando con la sombra de ese nombre. Judas Tadeo era, según algunas tradiciones, hermano o primo de Jesús, y otro de los apóstoles que se entregó en cuerpo y alma a la misión evangelizadora después de Pentecostés. Un hombre de fe robusta, dispuesto a llevar el mensaje a los rincones más inhóspitos del mundo conocido. Las tradiciones sobre los viajes misioneros de Judas Tadeo son diversas, pero muchas lo sitúan predicando en Judea, Samaria, Idumea, Siria, Mesopotamia y Libia. Sin embargo, una de las tradiciones más fuertes lo une a otro apóstol, Simón el Celote, en una misión conjunta que los llevó hasta el Imperio Parto, específicamente a Persia, el actual Irán. Imagínense a estos dos compañeros de fatigas adentrándose en un imperio con una cultura y una religión zoroástrica muy arraigadas. Un desafío monumental, sin duda alguna. En Persia se cuenta que Judas Tadeo y Simón el Celote tuvieron bastante éxito en sus predicaciones, convirtiendo a muchos y desafiando a los magos y sacerdotes de las religiones locales. Estos, al ver amenazada su influencia y sus creencias, se llenaron de hostilidad hacia los apóstoles. La confrontación se volvió inevitable. Los apóstoles fueron arrestados y se les exigió que adoraran a los dioses persas y renunciaran a su fe cristiana.
Como era de esperar de estos hombres de convicción inquebrantable, se negaron rotundamente. La lealtad a su mensaje era más fuerte que el miedo a la muerte. El martirio de Judas Tadeo en Persia, a menudo junto a Simón el Celote, es descrito de varias formas, pero la que nos indica el guión es por flechas. Se dice que, tras su negativa a abjurar de su fe, fue brutalmente asesinado siendo atravesado por múltiples flechas. Una muerte dolorosa y cruel, infligida por aquellos que se resistían al cambio que su mensaje representaba. Otras tradiciones mencionan que fue golpeado con un garrote o hacha. Sea cual fuere el método exacto, su final fue un testimonio sangriento de su dedicación. El patrón de las causas difíciles enfrentó su propia prueba final con una valentía que inspira. Y seguimos con el compañero de fatigas de Judas Tadeo, el enigmático Simón el Celote. El apelativo Celote nos da una pista sobre su posible pasado. Los celotes eran un grupo judío conocido por su fervor patriótico y su resistencia radical contra la ocupación romana. Eran los revolucionarios de la época. Si Simón perteneció a este grupo antes de seguir a Jesús, nos habla de un hombre de convicciones fuertes, apasionado, y quizás con un temperamento fogoso. Imagínense la transformación de un posible luchador político a un predicador del Evangelio de la Paz. Un cambio radical que demuestra el impacto de Jesús en sus seguidores. Como mencionamos antes, la tradición más fuerte une a Simón el Celote con Judas Tadeo en sus viajes misioneros. Juntos habrían recorrido vastas regiones, desde Egipto y el norte de África hasta el corazón del imperio persa. Qué dúo dinámico debieron ser, llevando un mensaje de esperanza y salvación a culturas muy diferentes, enfrentando peligros constantes, desde las inclemencias de los viajes hasta la hostilidad de quienes se oponían a sus enseñanzas. La perseverancia de estos hombres es algo que simplemente te vuela la cabeza. Al igual que con Judas Tadeo, el ministerio de Simón en Persia, junto a su compañero, atrajo tanto a conversos como a enemigos poderosos. Los sacerdotes de las religiones locales, los magos zoroastrianos, veían en estos predicadores extranjeros una amenaza directa a su autoridad y a las tradiciones ancestrales de Persia. La tensión creció hasta que, finalmente, los apóstoles fueron capturados. Se les ofreció la opción de salvar sus vidas si renunciaban a Cristo y adoraban a los ídolos persas. Pero para hombres como Simón, cuya vida entera se había redefinido por su fe, tal apostasía era impensable. El martirio de Simón el Celote en Persia es uno de los más espantosos y gráficos que se relatan. Según la tradición, después de su negativa a ceder, fue condenado a una muerte horrenda, ser aserrado por la mitad. Sí, leyeron bien, aserrado vivo. Es difícil incluso imaginar el nivel de crueldad y el sufrimiento atroz que esto implicaría. Una tortura bárbara diseñada no solo para matar, sino para aterrorizar. La imagen de la sierra, que a menudo acompaña las representaciones de San Simón, es un recordatorio brutal de la intolerancia y la violencia que enfrentaron estos pioneros de la fe. Un final terrible para un hombre que cambió la espada del celote por la palabra de Dios, solo para encontrar una muerte aún más cruel. Y llegamos al último de nuestra lista, pero no por ello menos importante ni con un destino menos trágico, Matías. Matías tiene una historia particular, ya que no fue uno de los 12 originales elegidos por Jesús durante su ministerio terrenal. Él fue el apóstol elegido por los otros 11 para reemplazar a Judas Iscariote después de su traición y muerte. Imagínense la responsabilidad de llenar ese vacío, de ser considerado digno de unirse a un grupo tan selecto. Fue elegido por sorteo entre dos candidatos, José llamado Barsabás, y él, lo que se consideraba una forma de discernir la voluntad divina. Un comienzo único para su apostolado. Una vez incorporado al grupo de los apóstoles, Matías se unió a la misión de predicar el Evangelio. Las tradiciones sobre sus viajes misioneros son algo diversas y a veces confusas. Algunas lo sitúan predicando en Judea y Etiopía,
confundiéndolo a veces con Mateo o refiriéndose a una Etiopía caucásica cerca del mar Caspio, en la actual Georgia. Otras tradiciones, sin embargo, y la que parece más coherente con la información del guión, lo mantienen más cerca de casa, predicando principalmente en Jerusalén y Judea, el corazón mismo del judaísmo y el lugar del martirio de otros apóstoles como Santiago el Mayor y Santiago el Menor. Si Matías centró su ministerio en Jerusalén y sus alrededores, se habría enfrentado a los mismos peligros y a la misma hostilidad por parte de ciertos sectores del liderazgo judío que no aceptaban el mensaje cristiano. Predicar que Jesús era el Mesías resucitado en la misma ciudad donde había sido crucificado, era un acto de valentía extrema y una provocación constante para quienes se oponían a esta nueva fe. La tensión entre la naciente iglesia y las autoridades religiosas y civiles era una constante en Jerusalén durante esas primeras décadas. Según una de las tradiciones más extendidas sobre su final, Matías fue martirizado en Jerusalén por judíos hostiles a su predicación. El método de su ejecución habría sido doblemente brutal. Primero fue apedreado, una forma común de ejecución comunitaria en la tradición judía para ciertos delitos, y como si la lapidación no fuera suficiente para asegurar su muerte, o como un acto final de desprecio, posteriormente fue decapitado, a menudo con un hacha. Un final terrible para el hombre que fue elegido para completar el número de los 12. Su martirio cierra este círculo de sacrificios, mostrando que incluso el último en llegar compartió el destino de sufrimiento y muerte por su fe inquebrantable. ¡Uf, qué viaje, mis cracks! Acabamos de recorrer 12 historias, 12 destinos marcados por la tragedia, la crueldad, pero sobre todo por una convicción que desafía toda lógica. Pedro crucificado al revés, Bartolomé desollado, Simón aserrado, son imágenes que se quedan grabadas. Es fácil escuchar los nombres de los apóstoles y pensar en ellos como figuras lejanas, casi míticas, pero lo que hemos visto hoy nos recuerda que fueron hombres de carne y hueso, que sintieron miedo, dolor, pero que encontraron en su fe una fuerza sobrenatural para enfrentar lo impensable. Más allá de las creencias religiosas de cada uno, lo que no podemos negar es el impacto de estas historias. Son relatos sobre la capacidad humana para el sacrificio extremo en nombre de un ideal. Nos hacen preguntarnos, ¿qué tan fuerte es nuestra propia convicción? ¿Por qué estaríamos dispuestos a darlo todo? Estas no son solo historias de mártires cristianos, son, en un sentido más amplio, historias sobre la resistencia del espíritu humano frente a la opresión y la brutalidad. Un recordatorio de que las ideas, cuando se abrazan con tal fervor, pueden ser más poderosas que cualquier espada o cruz. Espero que este clavado profundo en el destino trágico de los 12 apóstoles les haya resultado tan impactante e interesante como a mí. Son relatos que nos invitan a la reflexión, a valorar la libertad de creencia que hoy damos por sentada en muchos lugares, pero que para ellos costó la vida. Gracias por acompañarme en esta aventura histórica y un tanto sombría. No olviden dejar sus comentarios, ¿qué historia les impactó más? Suscríbanse si aún no lo han hecho, y nos vemos en el próximo video con más curiosidades y exploraciones. Hasta la próxima, pichones, cuídense mucho.